Mis queridos amigos, esta es una carta para ustedes que están a punto de perder un hijo. Hemos acompañado y consolado a muchos padres y madres en tan difícil trance. Y esto trata de las preocupaciones que ellos expresaron y de las lecciones que nosotros hemos aprendido. A medida que su hijo se debilita y se aproxima a la muerte, ustedes se preguntarán hasta qué punto deben informarle sobre el posible resultado final de su enfermedad. Y digo posible porque he presenciado muchos milagros. Un niño sabe, no conscientemente sino por intuición, cuál será el término de su enfermedad. Todos los pequeños tienen conciencia, no a nivel intelectual sino espiritual, si está próximo a morir. Ocasionalmente preguntará: «Mamita, ¿voy a morirme?». O si cree que usted es incapaz de hablar o incluso de pensar en ello, los chicos un poco mayores escribirán un poema o una página en su diario acerca de ese particular. Pueden confiar en un amigo o en una persona especial que no sea necesariamente miembro de la familia y por lo tanto más capaz de escuchar su a menudo simbólico lenguaje. Si tienen un compañero de cuarto en el hospital o un amiguito de juego en la sala de recreo del centro asistencial, quizá compartan con él lo que saben. Pocos adultos se dan cuenta de cuántos secretos se intercambian en esta forma. Toda persona, grande o pequeña, necesita otra en quien confiar. Los niños con frecuencia eligen a la más inesperada, un auxiliar de enfermería, una mujer de la limpieza o a veces un niño impedido que viene a visitarlo en una silla de ruedas. Juntos sostienen pláticas breves pero profundas de las que los adultos se quedarían maravillados. Y puesto que ellos han sufrido calamidades de la vida a una edad temprana, saben cosas que otros chicos de su edad no comprenderían. Así es como Dios, que nos creó a todos, compensa a los pequeños cuando fallan físicamente. Ellos se hacen más fuertes en sabiduría interna y en conocimiento intuitivo. Tienen conciencia de que sus padres sufren y se preocupan, de que pasan noches de insomnio y de inquietud, y usted no debe ocultarlo. No entre en su cuarto con una falsa sonrisa de alegría y aliento. No se debe engañar a los niños. No les mienta diciéndoles que acaba de cortar cebollas. ¿Cuántas cebollas tendría que picar para mantener el engaño? Dígales que está triste y que a veces se siente inútil e incapaz de ayudar. Ellos le tenderán sus bracitos y se sentirán bien de poder ayudarle compartiendo el consuelo mutuo. Es mucho más fácil conllevar la tristeza compartiéndola que dejarlos a ellos con sentimiento de culpa y con el temor de que son la causa de toda su ansiedad. ¿Deben los hermanos ser involucrados e informados? Sí. Todos los hermanos de un niño críticamente enfermo deben participar en su atención en una forma u otra. Si el paciente se encuentra en el hogar, deben asignárseles tareas específicas para su cuidado. Pueden encargarse de traerle el perro favorito para que lo tenga en sus brazos y lo acaricie después de la escuela, o bien hacerle participar en juegos adecuados cuando el enfermo se halle demasiado débil para entretenerse de otro modo. Los hermanos quizá tomen a su cargo poner una grabación con música de su preferencia o servirle una de las comidas del día cuando aún pueda comer. No debe hacerse que los niños sanos se sientan culpables si continúan riendo y haciendo bromas, llevando amiguitos a la casa o viendo televisión, asistiendo a un baile o a un partido de fútbol, del mismo modo que ninguna madre debe ser disuadida de seguir yendo al peluquero, o el padre asistiendo a un partido de boliche ocasional o a cualquier otro acto de diversión o entretenimiento del que anteriormente disfrutaban. Lo peor que podemos hacer al niño fatalmente enfermo y al resto de la familia es convertir el hogar en una funeraria mientras el niño viva todavía. Donde quiera que haya risas y alegría, amor compartido y pequeños placeres, las dificultades cotidianas son mucho más fáciles de encarar.
Si el pequeño paciente está protegido en exceso, si se cumplen todos sus deseos o caprichos, si se espera que los familiares caminen de puntillas por la casa, el resultado es, por lo general, desastroso para los sobrevivientes. Cuando se diagnosticó que Roberto tenía cáncer, sus padres tenían muchas culpas y remordimientos sin resolver. Le cumplieron todos sus deseos. Lo colmaron de juguetes caros y exclusivos. Sin duda, Roberto aprobaba a sus padres y creía que podía obtener todo lo que quisiera de ellos. Era raro que jugase, aunque exigía cada vez más su atención. Nunca se había sentido amado, pero sabía que en vez de eso podía obtener cosas materiales. ¿Era ese su castigo, su venganza por haberse visto privado del más necesario ingrediente de la vida, el regalo de un amor incondicional? Su hermano Pablo observaba con asombro y más tarde con ira y envidia cuando Roberto recibía literalmente todo cuanto deseaba. Tenía cartas y balones autografiados por atletas famosos. Lo llevaron a Disneylandia y a las Bahamas. Voló a Tennessee para ver el Gran Cañón y las montañas de Colorado. Pablo comenzaba a abrigar resentimiento hacia su hermano y a poner a prueba a sus padres. Al principio pidió cosas pequeñas y luego mayores, siempre con el mismo resultado. La respuesta del padre era iracunda: no puedo dártelo, que no puedo. Cuando preguntó por qué su hermano tenía todo lo que quería, la respuesta fue típica: ¿preferirías tener cáncer? No, a Pablo no le gustaba la idea de tener cáncer. No le gustaría tener dañada la médula, ni tampoco perder su cabello. Pero, ¿qué tenía que ver una cosa con la otra? Pablo empezó a lastimarse a propósito cada semana, pero nadie le hizo caso. Sus padres estaban demasiado preocupados con su hermano enfermo. Cuando pedía un emparedado para el almuerzo, su madre le decía bruscamente: ¿no ves que estoy ocupada? ¡Háztelo tú! Pablo empezó a orinarse en la cama y recibió por ello una tunda. Más tarde, unos pocos meses antes de que su hermano muriera, un maestro informó que Pablo era muy cruel con un niño impedido que asistía a la escuela en silla de ruedas. Sin embargo, nadie le tomó en cuenta y todo se limitó a una anotación que quedó en los archivos escolares. Pablo me alcanzó cuando me dirigía a mi automóvil al salir de mi casa. Mientras abría la portezuela del auto, le pedí que se sentara un momento a mi lado y le pregunté cómo iban las cosas para él. Me miró sorprendido. ¿Cómo van las cosas? Sí, ¿cómo van para ti?, respondí. Esas enfermedades son mucho más duras para los hermanos que para el propio paciente. Me miró tristemente y respondió: ¿sabes que tengo asma? Pero supongo que eso no es suficiente. Así pues, es bueno que recordemos ser buenos con nosotros mismos y con el resto de la familia. Seguir conviviendo con todos ellos y no mimar en exceso al pequeño paciente. Usted solo lo dejará con un sentimiento de culpa y con impresiones negativas sobre su propia valía. ¿Por qué yo nunca tuve esas cosas y ahora que padezco de cáncer, todo es posible para mí? Una enfermedad casi mortal casi siempre cuesta una fortuna, y aún el mejor seguro no suele cubrir todos los costos. Hay muchas fundaciones que pueden ayudar en diferentes formas, pero a menudo hemos visto demasiadas familias que quedaron en bancarrota después del fallecimiento de un hijo. Habría sido mucho mejor si esos problemas familiares se hubieran discutido en la mesa, de modo que los demás hermanos pudieran compartir el interés y ofrecer voluntariamente y sin presiones ni sentimientos de culpa, renunciar a ciertos placeres adicionales a fin de contribuir al bienestar familiar. De esta manera se habrían quedado con una sensación de importancia y orgullo. A muchos hermanitos se les enseña también a dar oxígeno y facilitar la respiración del pequeño paciente, a fin de que pueda contribuir al cuidado de éste, lo que les proporciona igual sentimiento de estimación propia. Tales niños no querrán que sus hermanos o hermanas mueran con objeto de introducir en su existencia una imagen de vida familiar.
No hay que castigar a los niños que se expresan así en una explosión de ira. Están gritando pidiendo ayuda antes de que sea demasiado tarde, y los adultos comprensivos deben pasar algún tiempo solos con ellos y dejarles manifestar su frustración, su sensación de insignificancia y su impresión de descuido. Alguien, de preferencia un miembro de la familia o amigo íntimo, debe pasar algún tiempo adicional con estos niños, llevándolos de compras, a pasear, a jugar o a ver un partido de fútbol, no solo por placer, sino también por el sentimiento de que alguien todavía se ocupa de ellos, aunque no tenga cáncer. Los niños de todas las edades que han participado en la atención doméstica de un niño fatalmente enfermo no se impresionan por la visión final de un hermano caquéctico, a veces con un abdomen abultado y moretones en las manos y los brazos. Ellos ven a los enfermos con ojos diferentes y se comunican a distintos niveles. Esto impresiona solo a aquellos que no han participado en la atención cotidiana del niño enfermo, pero estos visitantes, por supuesto, necesitan ser preparados e informados antes de entrar en la habitación del paciente. Cuando un niño muere, es importante dejar que la familia esté sola con el pequeño que está experimentando la transición. A todos los hermanos, independientemente de su edad, deben permitírsele, aunque sin obligarlos, que participen en esta reunión final de la familia. Muchas familias han aprovechado esta ocasión para entonar la canción favorita del niño, para hacer una plegaria juntos o para, simplemente, formar un núcleo de unión familiar antes de dejar que los extraños entren en el cuarto. Diga su último adiós y luego tómese el tiempo suficiente para mecer a su hijo, lavarlo usted mismo si quiere, vestirlo y llevarlo al coche que ha de conducir su cuerpo a la funeraria o al lugar que proceda. Aunque muchas familias expresan el deseo de mudarse poco después de la muerte del pequeño y establecerse en otra vecindad que no nos recuerde esa tragedia o de alejarse de la esquina en que se produjo el accidente fatal, esta no es una elección aconsejable y demasiadas familias han lamentado más tarde esas mudanzas impulsivas. Para superar el dolor uno debe encararlo, reconocerlo y sufrirlo más que evitarlo. A quienes proceden así les va mucho mejor a largo plazo y están más capacitados para afrontar las futuras tormentas de la vida sin intentar huir de ellas. Permanecer en el mismo hogar es también una bendición para los hermanos, ya que sus vidas se han visto ya bastante sacudidas. Durante las últimas semanas y meses de la enfermedad mortal de un hermano, se sienten desubicados y a menudo su único sistema de apoyo es un amigo de la escuela, un maestro o consejero escolar o un amigo de la vecindad. Lo peor que les podemos hacer es desarraigarlos durante un intenso y con frecuencia perturbador periodo de aflicción en sus vidas. Hay todavía demasiadas familias que se preguntan si los hijos sobrevivientes deben ir a un velorio y un funeral. Y yo pregunto a mi vez, ¿y por qué no? ¿No era su hermano quien murió? ¿Por qué deben ellos ser excluidos de este ritual de despedida final, que es como la única clase de proceso de terminación y principio de liberación? El funeral es un reconocimiento público de que ha fallecido una persona significativa en nuestra vida. Es un ritual que señala la aceptación de esa realidad y coloca el cuerpo físico en un lugar final, que pueda ser visitado más tarde, a fin de hacer que la separación sea gradual. La velación y el funeral tienen importantes propósitos en el proceso luctuoso, y los que son excluidos de ello sienten que no son una parte importante de la familia. Si un hermano tenía muchos asuntos no resueltos con el niño fallecido, él o ella pueden negarse a asistir al funeral. Esta elección es un signo de problemas no resueltos y debe ser respetada. Los pequeños nunca han de ser obligados a asistir a una velación o un funeral, pero deberían ser estimulados a ello como una realidad de hecho,
de igual modo que deben compartir una comida con las familias. Si se niegan a hacerlo, la razón es a menudo el temor, la culpa, la vergüenza o resentimientos latentes hacia el difunto o el resto de la familia. Cualquiera que sea el problema, alguien debe más tarde, después del funeral, tratar de discutirlo con el niño en forma totalmente amorosa y exenta de juicios. Mucha psiquiatría preventiva podría realizarse de esta manera. Hemos llevado a muchos hermanos por separado a un velatorio antes de la visita de los adultos, sin padres que puedan ser ambivalentes en cuanto a permitir que otros niños vean el ataúd abierto. Con su permiso, hacemos una visita especial, si los niños lo desean, para permitir que los hermanos vean el cuerpo y formulen alguna pregunta que quieran que se les responda. Muchos hermanitos desean tocar el cuerpo y como es natural, se les permite hacerlo. No pocos de ellos llevan una carta o nota amorosa, una flor o un juguete favorito y en silencio lo deslizan debajo de la almohada. Estos son momentos muy emocionantes y nos muestran el amor y la atención que los hermanos quieren compartir en esas horas finales. Si no es contrario a las creencias de la familia, decimos a los niños que pueden hablar a su hermanito o hermanita, que él o ella continúan teniendo conciencia de ello y que a veces podría incluso visitarlos en sus sueños. Estos chicos abandonan el lugar aliviados y confortados y estarán mejor preparados para enfrentar futuras muertes en sus vidas. Los días que siguen a la muerte y el funeral serán muy atareados. Hay tantas cosas que pensar, tantos parientes que acomodar, tantas puertas que abrir y cerrar y tantas cartas que contestar. Generalmente eso es bueno, ya que el trabajo nos proporciona momentos de distracción y en ocasiones incluso de sonreír o reír abiertamente, cosa que muchos necesitamos. Cuando los vecinos ya no nos hacen la comida y los amigos y parientes han partido, es cuando empieza la soledad y la verdadera pena. Entonces, sea bueno consigo mismo. No espere que su aflicción vaya a durar siempre o determinado tiempo. En realidad, no piense en ello en absoluto. Enfrente sus días lo mejor que pueda. Llore cuando necesite hacerlo. Golpee la almohada si precisa expresar ira. Guise sus alimentos o cuide su jardín, a sus niños, a su perro y atienda su trabajo como lo hacía antes. Al principio hará todo mecánicamente, pero es bueno. Tiene usted derecho a estar triste. La tristeza hace que todas las cosas parezcan más sombrías durante un tiempo. No convierta en santuario el cuarto de su hijo. Tampoco esconda las fotografías y los recuerdos. Si no puede decidir qué hacer con los juguetes, las bicicletas o las ropas, no haga nada. No se apresure en cosa alguna. El tiempo es una invención humana, en realidad no existe. Concéntrese en la vida, en su compañero, en sus padres, quienes no solo se afligen por su pena, sino también por la muerte de un nieto. Haga cosas con sus otros hijos y así podrá poner atención en cosas vivas y deje de cavilar durante algún tiempo sobre realidades que no pueden cambiarse. Durante mucho tiempo usted pensará, ¿me habré equivocado en algo? ¿Hay algo que haya omitido? ¿Debería haberme dado cuenta antes de cambios en el proceso de la enfermedad y solicitado otra opinión médica? Muchos padres se torturan con estas ideas durante mucho tiempo porque la culpa y el temor son los más grandes enemigos del hombre. Estas ideas son comprensibles, pero usted debe recordar que los padres nunca son los médicos de sus hijos, aunque sean médicos titulados. Están demasiado cerca de sus hijos para ser médicos expertos y objetivos para ellos. Recuerde que toda la culpa del mundo no está ayudando a un alma, y mucho menos a su hijo que murió. El sentimiento de culpa lo puede enfermar emocionalmente, y si no se libera de él, tampoco físicamente.
Aprenda a aceptar poco a poco las cosas que no puede cambiar y concéntrese en sus hijos que viven y en quienes son parte de su vida física. Si está triste por su soledad, piense en las miles de personas solitarias que hay en su propia vecindad. Comparta su tiempo y su amor con ellas y esto le ayudará a resistir para no caer en el pozo de la autocompasión. Hay muchos hogares colectivos para niños y adolescentes no deseados. Usted podría literalmente salvar una vida si se atreviera a involucrarse con uno de ellos. El índice de suicidio es aterrador entre esos jóvenes, y si usted necesita amor, délo y se le devolverá quintuplicado. Hable a su hijo muerto si eso le ayuda. Comparta con él su progreso y muestre que usted puede manejar las tormentas de la vida, porque la muerte de un niño es a menudo una gran lección de amor incondicional, y el amor incondicional no tiene exigencias ni expectativas. Ni siquiera necesita de una presencia física. Con amor y buenos deseos, Elizabeth Kubler-Ross.